mundo que está alrededor de usted, que usted está en esto, y bla, bla, bla. Y eso uno lo subestima, pero es importante porque el estrés, ¿verdad? Y todas esas cosas se acumulan, vienen los problemas externos, muchas veces eso tiene implicaciones con uno mismo y el que está alrededor de uno. Sobre los problemas externos uno no tiene control, lo interno muchas veces tampoco, pero hay maneras de manejarlo. Lo que quiero decirles es que cada vez que ustedes se encuentren en una circunstancia donde tengan diferentes tipos de situaciones o problemas, ya sea internos y externos, obviamente, una de las primeras cosas que viene en su mente, y no son los únicos, eso le pasa a todo el mundo, es, yo no estoy rindiendo, no me está yendo bien, yo voy a dejar esto para después, o cosas así. Y lo primero que le digo en referente a eso es lo siguiente. Como mencioné, la vida es complicada, y por más tranquilo que usted cree que esté, siempre pasa algo o va a pasar algo. Por lo menos lo que está pasando ahora, usted sabe que y puede hacer una estrategia, buscarle solución. Pero el futuro usted no lo sabe. Y es muy atractivo eso, como romantizar el futuro y decir, no, yo voy a estar más tranquilo, yo sé que sí, que no sé qué, pero la verdad es que uno no sabe. Eh, Eso tiene que tratar de manejar esas cosas y entender cómo dicen por ahí en las relaciones que no siempre es un 100%. A veces el máximo que tú puedes dar es un 20, un 30 y eso no está mal, eso está bien. Aquí lo que queremos es avanzar, conocer y cada quien va a tener un ritmo diferente y naturalmente adquirir todo lo que usted necesita eh, y el mayor provecho que le pueda sacar a esto para cuando sea su momento de 100% y más, pues usted por lo menos tenga las herramientas. Eh, Aunque aquí aclaro una pequeña cosa, es lo siguiente, como yo siempre les digo, ustedes cada quien conocen su situación, qué pueden dar, qué no pueden dar. Eh, Tampoco lleguen a cometer el error de querer abarcar más de lo que pueden. Tienen que tener un balance entre esas decisiones. Um, Tengan eso pendiente. Otro que quería comentarles. Eh, Hay una parte importante, fuera de eso de los problemas y demás, que es la frustración. La frustración normalmente viene aquí en este proceso de muchos colores y sabores. La más común es uno querer ver resultados inmediatos. Y ya hemos hablado, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con eso. Que hay que tener cuidado, que es un proceso, que hay que confiar, ¿verdad? Que hay que hacer su parte, que normalmente aquí cuando uno revisa absolutamente todo y puede comenzar a enlazar temas, es que de ahí en adelante uno comienza a ver mejoramiento. Pero antes de eso, sobre todo nosotros, que todos los días vemos temas diferentes, es un poco difícil que eso se vea. Eso a veces llega a la frustración de, coño, yo estoy en esto, pero todos los días yo no me sé nada, o qué sé yo, pero yo le he explicado, esto va a ser un proceso, es tedioso, es largo, y usted no puede esperar, agarrar, y usted agarra y sentarse ahora algo, dedicarle unos minutos a un tema que una otra persona venga y te lo explique, y mañana quiere saberte todo. Eso no es realista, eso no es así, y no funciona de esa manera para nadie, ni para mí, ni para nadie. O sea, nadie, eso independientemente de capacidad. Pues, ustedes tienen que entender esa parte. Lo otro a veces viene con las exigencias propias, que está un poquito ligado a esto. Muchas veces pasa que uno, por ejemplo, salimos de Renal ahora. Si ustedes se topan con algo que tenga que ver con Renal, la expectativa es, bueno, ya yo vi eso, yo me lo voy a saber, voy a estar orientado y todo va a estar bien. Y muchas veces pasa que uno saca algunas cosas buenas, pero la mayoría muy probablemente van a estar malas. Y yo les he dicho desde el principio, esto no es un periodo para usted probarse, testearse. Este es un periodo de aprendizaje, de conocer el proceso y el material. Si ahora ustedes pretenden evaluarse, se van a rajar durísimo. Teniendo en cuenta que nosotros lo que estamos revisando el material, luego viene la parte donde usted va a memorizar. Nosotros estamos ahora entendiendo, estamos revisando, estamos haciendo enlaces, estamos llenando las lagunas.
Estamos dándole utilidad a la información que está aquí en el material. Pero el tiempo de memorizar viene más adelante. Y también, aunque nosotros esporádicamente hemos estado haciendo preguntas, hay otras cosas. O sea, hay otras cosas del proceso. Eso es entender, o sea, entender los procesos, entre otras cosas, saber datos. Y la otra es la lógica de las preguntas, el saber responder preguntas. Nosotros estamos aquí y de vez en cuando como pincelada de las otras cosas. Entonces, como le dije, como hay un proceso detrás, usted no puede esperar que le vaya excelentemente bien, que le vaya todo bien, todo excelente, cuando usted apenas está comenzando una de las fases. Eso no es realista, eso no es así. Y aquí nadie comienza a leer el material y mañana dice que todo bien. No, eso no pasa, eso no es así. Yo cogí mi lucha, yo, todo el mundo. Y eso es algo que hay que entender, que hay que aceptar. No hay más nada. So, la razón por la que le hablo de esto también es porque eventualmente llega la parte de eso donde uno se sienta a hacer preguntas, donde vienen cosas que tienen, donde uno tiene un challenge de conocimiento o con los flashcards y uno a veces siente, hasta uno mismo se presiona mucho, siente mucha ansiedad porque vio un tema y le sale una pregunta de eso y cuando tú fuiste a ver la pusiste mal, no te acordaste, y eso trae bastante frustración, bastante problema. Uno dice, viene ese feedback negativo de, yo no doy para esto, que no sé qué cuánto. Y como les dije, aquí hay un material, hay que saberse cosas, hay que entender otras, y al final, si usted hace su proceso bien, lo único que usted necesita es tiempo. Esa ansiedad, esa frustración es buena en el sentido de que eso es lo que en muchas ocasiones impulsa a uno a tirar para adelante, a decir, no, mira, eh, esto yo tengo la obligación, tengo que sabérmelo, es parte del material y demás, pero si usted lo lleva al punto de que usted um, se evalúa fuera de tiempo, entonces eso se puede convertir en algo negativo. Eso tienen que tener cuidado con eso. Sean pacientes. Y ahora mismo el enfoque suyo debe ser el siguiente, y sobre todo en todo el proceso, pero más ahora que nunca. Cada vez que usted tenga una pregunta mala, su papel debe ser identificar por qué yo fallé. Las causas más comunes de fallar es porque no tuve ni puta idea de qué era lo que estaba en la pregunta, no sabía cuál era el diagnóstico, o yo sabía cuál era el diagnóstico, pero no me sabía un detalle, o no lo tenía presente, no sabía que era importante. O porque había algo vinculado con el tratamiento, o porque no entendía algo del proceso. Las fallas en general van desde no conocer bien la patología, o no entender algo, o no saber que un dato era importante. Otras cosas que pasan es el tema del idioma, que a veces uno lee las preguntas y se confunde, no entiende una palabra, no sabe qué significa una palabra, a veces esa palabra es clave para entender bien qué es lo que le están preguntando. Porque cada vez que usted pone algo malo, usted tiene que venir con esto y preguntarse y analizar por qué yo la saqué mal, me confundí, no me lo sé, no me acordaba de ese detalle, no capté bien la pregunta, hubo una palabra que le pasé por arriba. Y lo que usted tiene que asegurarse es que la única circunstancia, el único momento donde a usted, donde eso le pase a usted sea en esa circunstancia y que de en adelante usted le haya sacado el jugo, el provecho de esa pregunta para que cuando le vuelvan a preguntar eso, usted esté mucho mejor ubicado. Ya. Antes de uno sentarse al examen, todo tiene solución. Todo, absolutamente todo. Y yo sé que aquí cuando uno comienza, uno quiere hacerlo todo rápido, uno quiere acelerar, uno quiere sentir que está avanzando, uno quiere salir de esto, pero yo le dije desde el primer día a ustedes, esto no es un sprint, es un maratón. Y tener esta cosa clara y el mindset, por eso que yo me detengo y hablo de estas cosas con ustedes, es porque son a largo plazo lo que determina que usted acabe con esto.
toda la gente que se queda en el proceso, yo le he hablado de mi caso personal, yo tengo muchas personas mucho más capaces e inteligentes que yo, y no es por humildad, porque los reconozco. Y sencillamente lo dejaron a mitad o nunca despegaron el proceso, teniendo mucho más capacidad que yo en todo y más recursos de todo tipo también, de tiempo, economía, porque se frustraban, porque lo dejaban a mitad, porque no lidiaban con esta cosa, no manejaban su vida personal, no manejaban no respetaban la parte de la secuencia del proceso. Entonces, cuando usted tiene el proceso, es fácil. Bueno, no lo hace más fácil, pero hace más llevadera la experiencia y uno sabe por dónde sí, por dónde no, qué esperar y qué no. Y ahora la parte inicial, como todo, yo siempre le pongo el ejemplo del gimnasio. Todo el que comienza el gimnasio, todo el mundo comienza, poco se queda, un poco lo vuelven estilo de vida, un poco lo vuelven parte de su cotidianidad. La mayoría lo deja. Y generalmente, por lo que yo le dije, llega a todo el mundo, no le saca el tiempo adecuado o no arregla las cosas de base de su vida o no entiende lo que es ir al gimnasio o lo convierte en una experiencia negativa, que es que desde que llega la semana, el mes, quiere ver todos los resultados, quiere ver los cuadritos, o que abusa de sí mismo en su primera semana, su primer mes, y lo que hace que le coge del gimnasio, porque termina de granado o explotado. O sea, lo mismo tienen que aplicar esto. Esto tiene que ser un estilo de vida, usted sentarse, usted disfrutar el proceso y el aprender. Tienen que cuidarse de esas cosas, porque como yo les he dicho, aquí todas las cosas pueden ser o muy positivas o muy negativas. Y la mayoría de las cosas negativas vienen de uno mismo, porque no entiende estas cosas, porque no le da su espacio o porque se exige demasiado. Yo le digo, ustedes están aprendiendo ahora conceptos, cosas, enfoques nuevos. Usted no puede esperar a sabérselo todo. Le va a pasar con preguntas, le va a pasar con flashcards, le va a pasar con usted leyendo. Usted un día va a creer que leyó una cosa y que entendió y después va a leerla de nuevo y decir, ah, pero mire, yo estaba perdido. Y eso está bien. Mientras eso no pase, como usted esté sentado en el examen, está bien. Porque significa que usted encontró un problema que le puede dar solución. Ya. O cojanlo suave y entiendan que usted está en un proceso de desarrollo, de aprendizaje. Eso es esencial. Si no, lo va a llevar el diablo. O se va a llevar usted mismo. Uno de los dos, no sé. Pero regularmente no termina bien eso. O no los ayuda a ustedes, ¿verdad? A concluir esto de una forma adecuada. Entonces, tienen que cogerlo suave y incrementar de manera paulatina. Como yo le dije, como ustedes pongan una vaina mala, ahora que yo le saco unas preguntas ahí, si ustedes agarran ahora y se queman y se parten durísimo, yo sé que suena contraproducente. Aunque sea algo que hayamos visto, siéntase bien, porque ya usted sabe que es una pregunta que si le sale algo parecido en el examen, usted se va a acordar de esto, va a decir, ah, mira, a mí me salió una desgracia así, parecida, ya yo estoy organizado, mira, yo sé por dónde entrar. Usted está asegurándose de que cuando usted le esté en este conocimiento, usted ya, ya la cagó, ya lo hizo mal, y lo va a hacer mejor en esas circunstancias, ya. Eh, yo sé que es un poco difícil de acoplarlo, en general, pero es así y es esencial entender esa parte. Pues miren, déjame yo poner aquí un par de minutos en el cronómetro. Y lo otro, como le decía anteriormente, todas las cosas que ustedes encuentran fuera de sitio, que no estén seguros en respecto a su proceso, por dónde entrar, si está bien, si está mal, pregunte y nosotros revisamos. Eh, so, teniendo esas cosas en cuenta, a menos que haya alguna duda, una pregunta particular, dale para allá. ¿Qué es?
Me pone un par de minutos aquí de conteo. Ok, ahí estamos. Dale para allá. Pues sí, dale para allá. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo diría que es la C, en mi caso. Perdón, la C no, la D del City. Ok, Yo Me digo voy por la que D hay que también. descontinuar. Yo ok, digo que la respuesta es la B, la de quitarle lisinopril. ok. ¿Alguien más? Yo Bueno, digo que la B yo, también, porque es nefrotóxico. ¿Qué pasó? Yo digo que es la B también porque es nefrotóxico. Ok. So, primero que nada, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Cuál es la patología de base y qué es lo que está pasando en esta circunstancia particular? Una nefropatía membranosa. Él llegó porque tenía una nefropatía membranosa. La patología de base, ¿verdad? Pertenece al síndrome nefrótico, eso lo sabemos. Eso está aquí, ¿verdad? O sea, esa es la patología primaria. Ahora, ¿qué, qué es lo que está pasando ahora? Esa es la patología de base, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de ahora? Mira, la situación de ahora, yo estoy viendo que el paciente tiene la presión un poco elevada. Y yo no sé, yo como que relaciono eso con los riñones en ese caso. Ok. Pero diagnóstico, o sea, diagnóstico, me Síndrome dice presión alta. tiene un síndrome, Un tiene un síndrome síndrome nefrítico. nefrítico y nefrótico. Nefrótico, los dos juntos. Los dos juntos. Ok, si ustedes están diciendo que hay un mix de Pero, síndromes, ok, nefrítico y nefrótico. Ok.
So ustedes lo ponen como que tiene una exacerbación del nefrítico, o sea, del nefrótico por una superimposición nefrítica. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, no sé, pero tal vez puede que tenga el síndrome nefrótico de base y tiene quizás piedras, entonces eso hace que también provoque hematuria. No sé. Eso, ¿tú crees que tiene síndrome nefrótico de base más Más, nefrolitiasis? Pero tú sabes exacto. qué es lo que pasa. Hay un Si el punto, ultrasonido está normal, no saliera. Pero, un pero permisito. dice en ese momento, ¿no? Pero Hace 2 meses. hay algo importante. En el síndrome nefrítico que nosotros tenemos hematuria, recuerden que la hematuria es con CAS, pero ahí dice que es sin CAS, o sea que la hematuria que ese paciente o esa paciente tiene es de más abajo, no viene de tan arriba, digo yo. Porque cuando es nefrítico, la hematuria viene desde arriba, ¿no es así? Me confirmo. Sí, y en el síndrome nefrítico que se ven los glóbulos rojos cremados, algo así. Exacto. Y entonces ahí no tenemos CAS, o sea, los glóbulos rojos no están deshidratados, no están explotados. Entonces, como no tenemos CAS, no puede ser nefrítico, ¿ok? Digo yo que porque viene de más abajo, o sea, lo que sea que esté causando ese sangrado viene de más abajo del trato, ¿entiendes? No del glomérulo, como quien dice, no de ahí, entiendo yo. Ok. So, vamos por partes. Bueno, ¿alguien más, alguna idea o algo? Me dicen ahora cuando lea aquí. So, 35 años. Yo Ajá, dale. digo que eso también puede ser un RAS, o sea, una renal artery stenosis. Ok, so, renal artery stenosis. Ok. So, tenemos una mujer de 35 años que fue por dolor en el flanco súbito y hematuria. Si la hematuria acuérdense que habíamos dicho que la hematuria la dividíamos en dos grandes grupos, en microhematuria y macrohematuria. Microhematuria, la que solamente sale en el análisis de orina, y macrohematuria, literalmente como tú orinas sangre, o sea, que se ve al ojo por ciento. Ella llegó orinando pipí, orinando sangre, que comenzó hace 12 horas. 2 meses anteriormente la diagnosticaron con membranous nephropathy, que es un tipo de síndrome nefrótico, y renal ultrasound en ese momento era normal. Alguien mencionó ahorita Stones y alguien mencionó que el ultrasonido estaba bien. En dos meses pasa muchas cosas. So, eso es un renal ultrasound de hace tiempo, eso no está pasando ahora. So, esto no tiene mucha relevancia para nosotros. En cuanto a si es nefrolitiasis, digo. Entonces, yo lo tomo como ejemplo de las circunstancias donde hay información en la pregunta que es extra y no siempre es relevante y que puede confundir si uno no la interpreta bien. So, eso fue, dice ahí, at that time, hace 2 meses. Ya eso no tiene relevancia. No tiene relevancia para lo de ahora, ¿verdad? Solo le dieron lisinopril, Lasix y dieta baja en sodio. La temperatura está normal, presión alta, pulso bien, no orthostatic changes. Regularmente, como ustedes ven ortostasis, de que cuando usted lo pasa de acotado a parado, que tiene disminución de la presión arterial, que tiene taquicardia, o que no tiene taquicardia, solo vamos en cardio. Normalmente eso significa deshidratación severa o problemas autonómicos o cardíacos. So que digan no orthostatic changes no significa que probablemente su nivel teubolémico, no, o sea, no está deshidratado y que el corazón y sistema autonómico aparentemente están trabajando bien. So, eso no se excluye causa a nosotros, eso es importante.
on examination, tiene dolor en el flanco derecho, tiene edema periférico, anteriormente era 2 y ahora tiene 1, so ha mejorado, todavía está ahí, pero ha mejorado. Y el urinálisis enseña proteinuria y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que hay sangre, porque es macroscópica. Ahora, lo importante de que eso que no tiene cast. So, automáticamente nosotros no vemos cast, eso no se excluye a nosotros siendo nefrítico o algún problema inflamatorio glomerular. So, la creatinina 1.1 no me están dando el baseline, así que yo no sé si esto es más o menos, o sea, si tiene insuficiencia renal aguda, no sé. Ahora, 1.1 es el límite superior de lo normal. Y para alguien que tiene una patología renal estructural de base, yo lo tomaría como normal. A menos que le pongan 2, que le pongan 3, cosas así. O sea, elevaciones ya exageradas. Solo que dice aquí qué vamos a hacer. So, para usted saber qué va a hacer, usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está pasando ahora? Son nefritos, que ya sabemos que no hay cast, que eso es un rule out. Eso ya nos indica que no está eso, no hay eritrocitos crenados. Renal artery stenosis. Renal artery stenosis perfectamente puede darte crisis hipertensiva, que puede tener repercusiones en cualquier órgano, y eso sería una emergencia hipertensiva. Ahora, en el caso particular de ella, lo que estamos viendo es hematuria y la creatinina está normal. Si fuera secundario a esto, la presión debería estar mucho más elevada. Normalmente, para que sea secundario a problema hipertensivo, la presión debe estar más de 180, 100, que no es el caso. Y hay otra cosa. Habíamos dicho que las causas generales de renal artery stenosis eran problemas vasculares o aterosclerosis. Esta persona tiene 35 años y es mujer. Hemos dicho que los factores de riesgo para aterosclerosis es principalmente hombre, elderly, 50, 60 años, fumar, hiperlipidemia, diabetes. Y ella recientemente la diagnosticaron con membranous nephropathy. O sea, la hipercolesterolemia secundaria que ella tiene por el síndrome nefrótico, eso es para que te forme una placa de ateroma en cualquier lado. Tú tienes que tener años con eso. Años largos, 10, 15 años. Aparte de otra cosa. Habíamos dicho que uno de los hallazgos que suelen mencionar en renal artery stenosis en el examen físico es un abdominal bruit. ¿Ahí mencionan algo de eso? No. Lo único que nos dicen en examen es right flank tenderness. ¿Cuáles cosas nosotros hemos visto hasta ahora que pueden provocar dolor en los flancos, en los polos, en las áreas renales? Una es nefrolitiasis. ¿Qué otra? Vimos infecciones, pielonefritis. Pielonefritis. Vimos otras. ¿Alguien recuerda alguna otra? No la puedo decir, pero hay otras. Carcinoma, los carcinomas. O, bueno, cáncer. ¿Está bien? ¿Alguna otra? So, ¿cómo nosotros excluimos cáncer como un posible diagnóstico aquí? ¿Cómo nosotros sabemos desde antes que no es cáncer? No hay pérdida de peso. No hay pérdida de peso. Ok, es joven. La es edad común. también. Exacto. La edad, ¿verdad? Es joven, no tiene síntomas constitucionales, pérdida de peso, falta de apetito. El dolor es de inicio súbito. ¿Verdad? La imagen hace 2 meses estaba normal. Es poco También. probable que sea cáncer. Los otros pielonefritis. Parece que ya tienen pielonefritis. Pudiera ser.
Bueno, Pero la ¿qué temperatura cosas yo está bien. no tengo aquí? ¿Qué cosas yo debería ver para considerar Bueno, pielonefritis? la temperatura está La bien. temperatura, Lo sí. primero, fiebre. Lo segundo, presión. Si yo tengo a alguien que está teniendo, que está entrando a sepsis por cualquier infección en general, yo no voy a esperar la presión alta. Yo voy a esperar la presión baja, yo voy a esperar taquicardia, yo voy a esperar fiebre. O lo contrario, puede ser también. Tú puedes tener a una persona que está hipotérmica. Y normalmente las personas que tienen pielonefritis, infecciones así abrasivas en general, se ven, no es esto no es una presentación clásica, sino que primero tienen una enfermedad urinaria, después se van sintiendo mal, vienen con fiebre, vienen con náuseas, vómitos, chills. No es algo que tú estás bien y después no, es algo que va progresando, ¿verdad? So, y aquí, en el examen de orina, ¿qué debería aparecer si es pielonefritis? Cristales. ¿Cómo así? Nitrito. Leucocitosis, Nitrito. nitritos, ¿verdad? WBC, Ay, piuria. ¿Me hablan que encontraron eso? No, son poco likely que sea eso. Nefrolitiasis. ¿Esto parece nefrolitiasis? sí. Sí. Ok, ahora, ¿cómo yo sé que esto no es una nefrolitiasis? No hay ¿O niveles de cómo? calcio altos. ¿Perdón? Niveles de calcio en sangre no tan elevados. No, no, pero aquí no me hablan de calcio. Pero que Lo no que lo no da. está aquí no existe. Y tú puedes tener nefrolitiasis sin hipercalcemia, no es necesario. ¿Cómo yo sé que esto no es nefrolitiasis? Bueno, la creatinina no está elevada. Yo puedo perfectamente tener una nefrolitiasis o sea, yo puedo tener un lito y que ese lito haya estado por ahí en los uréteres y que ahora fue que bloqueó un área. Tú no vas a desarrollar insuficiencia renal. Aparte de que habíamos dicho que para que para tú tener un bloqueo en el uréter para que te cause insuficiencia renal, tú debes tener bloqueo bilateral. También. So, lo primero es lo siguiente. Dolor. So, esta persona tiene dolor en el flanco de manera súbita. Normalmente el dolor de nefrolitiasis es en los flancos, pero se irradia, ya sea o escroto en el hombre o labios mayores en mujer. Aquí en ningún lado dice que el dolor se irradia. Y si bien es cierto, en 2 meses puede pasar cualquier cosa, es poco probable que en 2 meses tú desarrolles una piedra que pueda causar oclusión. Eso es poco probable que sea nefrolitiasis. Entonces, ¿qué sería? Yo les voy a mencionar, bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico? Oigan bien, complicaciones. No causan nada de eso, complicaciones. Edema, Ok, el edema es por la pérdida de proteínas, pérdida ¿de cuál proteína. tipo? Albúmina. de albúmina, sí, de Ok, albúmina. Vamos a tener ¿qué otra complicación? problemas con la coagulación, Lipidemia. Ok, ¿por qué? ¿Qué se pierde ahí? porque se pierde proteínas anticoaguladas coagulativas, que no recuerdo específicamente cuál es. Yo sé Proteína Ah, proteína S. ¿Qué otra complicación es bien común en ellos? bueno, alguien hiperlipidemia. dijo hiperlipidemia por pérdida de las Todo L. hiperlipidemia y con el tiempo aterosclerosis, coronary artery disease. Ok, ¿qué otra? Otra más.
Inmunodeficiencia, ¿por qué se pierden inmunoglobulinas? ¿Verdad? Porque Sí, son sí, proteínas, se van Sí, con la inmunodeficiencia. orina. sí. Ahora, si estas son las complicaciones que nosotros conocemos del síndrome nefrótico, vamos a ir por partes. ¿Esto parece algún problema infeccioso? No. Pues entonces yo sé que no es una complicación vinculada a inmunodeficiencia. Lo otro, edema. El edema que ella tenía anteriormente está mejorando. ¿Eso es algo vinculado directamente a la deficiencia de albúmina? No. Hiperlipidemia. Ella es muy joven, va a desarrollar esas complicaciones. Eso no. ¿Qué nos queda? Problemas vinculados a coagulación. Habíamos dicho que este grupo de pacientes están en un llamado hypercoagulable state. Son prones a desarrollar trombos porque proteínas anticoagulantes se pierden en orina. Y yo les había dicho a ustedes, cada vez que ustedes tengan a alguien con síndrome nefrótico que desarrolle dolor en el flanco súbito y haya sangre en orina, tienen que pensar en renal vein trombosis, trombosis de la vena renal. So, fíjense que con ustedes sencillamente saber cuáles son las complicaciones de lo que ella tiene de base, usted descarta y llega a la respuesta. Sobre todo usted está viendo aquí la presentación clásica de trombosis venosa renal, común en personas que tienen síndrome nefrótico. Y otros trastornos como el Leiden factor, mutaciones del gen de protrombina que vamos a ver en hematología. Ahora, si yo sé que ese es el diagnóstico, entonces, vamos a la respuesta. Descontinuar furosemida. Furosemida es un diurético de asa. ¿Cuándo yo descontinúo furosemida? El potasio se ve involucrado. Para elabórame, para arriba, para abajo. Cuando disminuye. So, uno de los efectos adversos, hipomagnesemia, hipocalemia. Son personas que tienen hipocalemia, hipomagnesemia. Yo tengo que agarrar, no puedo seguir dándolo. ¿Qué otra cosa? Deshidratación, es un diurético. Lisinopril es un ACE inhibitor. Sirve para disminuir la presión. ¿En qué circunstancias yo descontinúo el lisinopril? Si Ahí están ese es el que se tosiendo, relaciona con tos, ¿no? si Con están por ahí. tosiendo, sí, eso. Ujú. Bueno, tú puedes sospechar intolerancia, ¿verdad? Angioedema, tos seca, en eventos agudos, insuficiencia renal aguda, que parece que no tiene. Tiene la Una presión pregunta. alta. Ajá. Los ACE inhibitors no eran, o sea, no eran protectores del riñón. Ajá. No, porque me confundí que algunos de los compañeros dijeron como que era nefrotóxico. No, lo Y que ahora el tú efecto, dices que no, también el cuando efecto hay que algo, tiene lisinopril es que disminuye el GFR, pero sí es nefroprotector, porque hay algunas patologías que ocasionan daño renal, es principalmente por la hiperfiltración de alguna patología de alguna patología de base, como pasa en diabetes. So, lo que tú quieres disminuir con los ACE-ARBs en diabetes es la hiperfiltración y con eso tú proteges el órgano a largo plazo. Ahora, el efecto adverso que tiene el medicamento es que disminuye el GFR y eso nosotros, ¿verdad? Es algo que sabemos porque tenemos arteriola aferente, glomérulo eferente. Si tú das AC, tú quitas el efecto de la aldosterona y el efecto de la aldosterona era vasoconstricción acá y acá, pero más aquí. Ya habíamos dicho que cuando tú aumentas vasoconstricción en el eferente, aumenta la presión intraglomerular, por ende aumentas el filtrado. Por esa misma razón, si tú das un bloqueador de aldosterona, tú causas vasodilatación de la eferente, por ende disminuye la presión intraglomerular y por ende el GFR disminuye. Su aldosterona aumenta el GFR, ¿verdad? Y disminuye el renal plasma blood flow.
Ahora, cuando tú das un ACR que bloqueas esto, tú en consecuencia disminuyes la filtración y aumentas la cantidad de sangre que llega al riñón. Bueno, eso lo sabemos. Ahora bien, insuficiencia renal aguda. Ahí yo tengo que quitar lisinopril, por lo En que embara- acabamos de mencionar y de explicar. Ajá. pacientes embarazadas también, como es una mujer. Embarazadas, lactantes, ¿verdad? Porque ya sabemos que puede causar Potter sequence, o sea, malformaciones congénitas. Síndrome de Lo Potter. mismo, deshidratación que causa IKI, hipercalemia. En esos casos, nosotros le continuamos diciendo, ¿tiene algún problema vinculado a eso? No. Lo otro, 24-hour urine calcium level. La única utilidad que tiene eso para nosotros es para hacer el diagnóstico de una patología que vamos a ver en endocrino, que se llama hypercalcemia. Vamos a ponerlo aquí. Familial hypercalcemic hypocalciuria. Eso lo vamos a ver ahora en endocrino. Esto es para personas que tienen trastorno con el metabolismo del calcio. ¿Tiene que ver con esto? No. Porque ya dijimos que no es nefrolitiasis que tiene. ¿Verdad? Lo otro, urine culture. ¿Tiene alguna infección aparente? No, eso no hay nada que ver. Y en caso de que fuera una infección, lo primero que tú das es, bueno, tú tomas cultures, ¿verdad? Y después tú das antibiótico idealmente. ¿Qué no queda? CT renal angiogram. Angiogram. Claro, aquí nosotros vamos a dar contraste, vamos a ver. Si encontramos una. No, esto es bilateral. Y tú buscas una que sea unilateral. Oh, bueno, todos son bilaterales, pero. Ok. Oh, de hecho. Era interesante. Perfecto. Vamos a ver. Encontramos una. Ok. Convence. Ok. Espera. Bueno, de hecho, podemos utilizar esta misma. Fíjense. Esta es bilateral, pero parece que las oclusiones ocurren en niveles diferentes. Aquí yo estoy viendo un vaso, ¿verdad? Y ese vaso yo estoy viendo que se está dividiendo en dos, uno que va para este riñón y otro para otro. Fíjense cómo se ve el lumen aquí y fíjense cómo se ve el lumen acá. Este lumen se ve como que el contraste no está pasando. Aquí está pasando, aquí no. Ahí hay una trombosis, ahí hay algo ocluyéndome. Y como ustedes ven, el riñón, este es bilateral, como dije, lo único que la oclusión aquí parece que ocurre más adelante. Miren cómo se ve el riñón. Normalmente debería de verse así. Aquí se ve hipotenuado. Eso significa que toda esa región del riñón está infartada. Esta no. Esta región no infartada está así. Y nuevamente, esta parte de acá vascular parece que no es la que tiene el trombo. Bien. Ese es el enfoque que usted tiene que tener con las preguntas en general. Como yo le dije, ¿qué es lo que ella tiene? Lo primero que tiene que venir a la cabeza de ustedes, ok, ¿cuáles son las complicaciones más comunes de este tipo de patología? Y comienzan a descartar, ¿ya? Luego, aún si usted no se acuerda de todas las complicaciones, analice las respuestas. Te están preguntando qué hacer. Solamente con tú saber qué está pasando, qué hacen, cuáles son las consecuencias de cada una de esas decisiones y comparándolo con lo que está acá, usted le llega.
Y como siempre, usted agarra, si usted no sabe bien qué es lo que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico, comience a descartar. Yo le dije aquí desde el principio, lo más importante para usted hacer el diagnóstico es saber no es la respuesta. Fíjense que yo comencé, ¿qué nosotros hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? No siempre uno puede hacer eso. Y no es que está mal decir lo que usted opina, porque mira, el síndrome nefrítico, claro, hay sangre en orina. Ahora, como yo le dije, todas las preguntas van a tener toda la información que usted necesita para responder. Bueno, esta si ustedes quieren la podemos dejar para después, para nosotros avanzar un poco con lo nuestro. Esto. Nosotros avanzar con lo de nuestra parte. Y nuevamente, fíjense lo que le había dicho anteriormente. Lo que yo le he dicho a ustedes que le digo que le llamo bullets. Yo le dije síndrome nefrótico, hypercoagulable state, dolor renal, hematuria. Las dos primeras cosas que usted tiene que pensar en general cada vez que usted ve eso es, o es una piedra, ¿verdad? O es cáncer, o es trombosis. En el caso de alguien que tiene factores de riesgo por trombótico, como alguien que está perdiendo proteínas anticoagulantes en sangre por el síndrome nefrótico, váyase por ahí. Yo le dije, aquí luego de que usted más o menos sabe cuáles son los diagnósticos, sabe por dónde van las cosas y utiliza, o sea, tiene un conocimiento fundamental de para qué más o menos sirve cada cosa, es relativamente fácil incluso llegar a las respuestas. El detalle está en el desarrollo de esa lógica, ¿verdad? Y ese ¿cómo es que le dicen? ¿Qué le llaman? Pensamiento crítico. Le llaman a ese mismo thought process, que es como la secuencia que tú utilizas para analizar cosas. Ok, y lo mismo de siempre. Nosotros dimos para tiroides. Ya ustedes saben, tiene que ser, la mejor manera de testearse, usted se sienta, agarra una hoja y dice PTH, ¿qué es eso? ¿Dónde se produce? ¿Qué hace? Yo sé cuáles son los efectos indirectos y directos. Yo sé qué hace con el hueso. Yo sé qué hace con el tracto gastrointestinal. Yo sé lo que hace a nivel renal. Yo sé lo que hace con el nivel renal directamente y con vitamina D. Yo me acuerdo de la 1-alfa hidroxilasa. Yo sé lo que hace. Yo sé detectar más o menos si hay un problema primario y secundario. Terciario no lo menciono porque le dije que hay consideraciones especiales. Y no me hablo de patología, pero ahí más o menos mencionamos. Miren, a propósito del calcio, fíjense que anteriormente, cuando nosotros hablamos de hormona tiroidea, nosotros introducimos el concepto de lo que significa que algo se encuentra libre o unido en sangre. Y eso va a ser un concepto que va a aplicar a no solamente hormonas tiroideas, sino a muchos otros. En este caso, estamos hablando del calcio, pero nosotros lo vamos a aplicar también más adelante cuando hablemos de fármacos. Hay fármacos que se transportan activamente por la albúmina. Por ejemplo, a propósito de la que estamos hablando ahora, furosemida. No es lo mismo usted darle 50 miligramos intravenosos de furosemida a alguien que tiene hipoalbuminemia, a alguien que tiene niveles de albúmina normal. Y ahí la cosa es al revés, de hecho. El que tiene hipoalbuminemia regularmente tiene menos efecto de furosemida. Porque para que la furosemida ejerza su efecto no es suficiente usted darlo intravenoso. Tiene que llegar al riñón. Y quien lleva la furosemida de sangre riñón es la albúmina. Si usted tiene bajos niveles de albúmina, generalmente significa que usted necesita mayores dosis para alcanzar el efecto terapéutico. Pero de eso vamos a hablar después, ¿verdad? Que para que ustedes
nuevamente tengan noción de que estas cosas son importantes. De hecho, en el caso particular del calcio, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la albúmina. Nosotros vamos a hablar más adelante de que existe una correlación entre los niveles de calcio y los niveles de albúmina. Y que en algunas instancias patológicas nosotros vamos a tener que utilizar eso que ustedes ven ahí, que es el factor de corrección de calcio. Personas que tienen hipoalbuminemia, las pruebas de sangre que nosotros hacemos para medir los niveles de calcio, tenemos que ajustarlas según esta fórmula. Porque nosotros podemos ver en números que alguien tiene aparente hipoalbuminemia, pero cuando hacemos hipocalcemia, perdón, pero cuando hacemos la corrección de acuerdo a los niveles de albúmina del paciente, vemos que tiene niveles de calcio normal. Eso lo vamos a ver en otras instancias, pero para que nuevamente, para reforzar el concepto de que las sustancias que están unidas y que están libres tienen consideraciones especiales. Soy que ustedes están viendo acá. En el caso particular de el calcio, nosotros estamos viendo que ahora no solamente tenemos uniones a albúmina, sino que podemos tener uniones con otros iones. Ahora, las partes más importantes, las fracciones más importantes son estas dos. Si ustedes quieren esta, pueden de hecho desestimarla para motivos prácticos. En general, las más importantes son estas dos. Las pueden poner así mismo, 50 y 50. Cada vez que ustedes le digan calcio ionizado, se refieren a la fracción libre. Y eso es importante porque en algunos casos le van a poner calcio. Y le van a poner que los niveles de calcio sérico es 9. Y después le van a poner calcio ionizado. Le van a poner 0.8, o sea, bajo. Aunque los niveles de calcio estén aparentemente normales, la persona puede tener síntomas de hipocalcemia porque la fracción libre ionizada está disminuida. Eso es importante. Y como mencionamos anteriormente, usted puede tener algo, vamos a ver que hay solapamiento entre los síntomas de personas que tienen hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Pero nuevamente eso es para que sirva de fundamento base cuando entremos a esa parte, que sobre todo lo vamos a ver en gastrointestinal cuando hablemos de hepatopatías. Ya nosotros sabemos esto también, que los niveles de calcio sérico se regulan con la PTH. Y que existe, ¿verdad? Una correlación, un feedback negativo entre los niveles de calcio y el PTH. Menos calcio, más PTH y viceversa. Otro concepto que nosotros vamos a ver es este. Lo vamos a ver sobre todo en bioquímica y en fármaco. Donde nosotros vamos a ver que no solamente la cantidad de albúmina, no solamente la cantidad de ion, sino que el pH del medio va a alterar cómo se comportan estos dos y pueden subir una u otra fracción. Eso va a ser bien importante cuando nosotros hablamos de algunos estados, por ejemplo, hipocalcemia y el fenómeno de Trousseau. Pero eso ustedes me lo van a dejar tranquilo ahí. Pero va a ser importante para explicar algunos signos que vemos sobre todo en hipocalcemia. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, tú puedes explicar. Estoy en el aire todavía. Oh, ¿pero con qué? O sea, con algo particular. La parte del exacto ahí.
No, pero, o sea, lo que pregunto es que si es el concepto general o si hay algo particular. Si tú quieres adelanta, está bien. Yo cualquier cosa, ya Tranquilo, confía. yo creo que sí. Fíjate, esto va a ser albúmina y esto va a ser calcio. Ah, ok. So, nosotros estamos viendo acá calcio unido, calcio libre. El calcio que ejerce su función como ion es el libre. El calcio que se cuenta unido sencillamente sirve como reservorio. ¿Qué pasa? A medida que yo, ajá, oh, a medida que yo utilizo el calcio, vamos a decir que se fue para acá, para tu músculo, para iniciar un proceso de contracción, bla, bla, bla. A medida que yo disminuyo los niveles de calcio sérico, el calcio que se encontraba unido se libera de la albúmina. So, la unión entre el calcio y la albúmina es dependiente de la concentración de calcio en sangre. Y podemos decir que el calcio unido sirve como un reservorio para restituir y mantener los niveles de calcio en sangre. Ahora, ¿qué pasa? Lo normal que ocurre es esto. A medida que suben los niveles de calcio en sangre, parte de ese calcio se une a la albúmina. Ahora, a medida que los niveles de calcio disminuyen en sangre, la albúmina que tenía ese calcio unido, o sea, comienza a desprender, comienza a liberar ese calcio para restablecer la calcemia. Eso es lo normal. Ahora, nosotros vamos a encontrar diversos estados patológicos. Acidosis y alcalosis. En acidosis, dependiendo de cómo está el pH del medio, esta interacción entre albúmina y calcio puede verse alterado. El verde serán hidrogeniones. En estados de acidosis, lo que nosotros tenemos es un exceso de hidrogeniones. Ahora que tienen carga positiva, la sangre llena de hidrogeniones. ¿Qué pasa? Si la carga, la cantidad total de hidrogeniones que hay, que son también positivos, es muy elevada en sangre, esas moléculas van a comenzar a desplazar el calcio. Lo van a despegar de la albúmina y se van a pegar ellos. Por ende, donde quiera que pase este proceso, nosotros vamos a obtener de manera transitoria estados de hipercalcemia. Repito, niveles elevados de hidrogeniones, o sea, pH disminuido, o sea, acidosis, puede ocasionar que esos hidrogeniones se peguen a la albúmina y desplacen el calcio. Y aumenten entonces las concentraciones de calcio transitoriamente en esa área. Eso es importante cuando nosotros hablamos de hipocalcemia y de el llamado signo de Trousseau, que es lo siguiente. Ustedes tienen a alguien, este es el brazo de alguien, entre comillas. 1, 2, 3, 4, 5. Un brazo. Y esta persona tiene hipocalcemia. Si usted agarra a esta persona y usted le pone aquí un cuff para medir la presión, lo que nosotros generalmente hacemos es que nosotros inflamos el cuff hasta que la presión del cuff es mayor que la presión de la arteria que pasa aquí. Aquí tenemos la arteria braquial. ¿Qué pasa? Cuando esta presión es mayor que la de la arteria, usted interrumpe el flujo de sangre. Y cuando usted disminuye la presión del cuff, cuando la presión de la arteria es mayor que la del cuff, pues ella comienza a pasar.
Ese que nosotros medimos la presión, ¿verdad? So, si alguien tiene hipocalcemia y usted infla el manguito acá, usted interrumpe el flujo de sangre. Si usted interrumpe el flujo de sangre, toda esta región del brazo va a tener una hipoxia secundaria. Usted no está pasando sangre, no está llegando oxígeno. Si no está llegando oxígeno, significa que usted va a tener, bueno, igual tú tienes que generar energía, ATP, ¿verdad? El ATP nosotros nada más podemos generarlo de dos formas, utilizando glucosa, ¿verdad? De manera aeróbica, o sea, cogiendo oxígeno, y anaeróbica. ¿Qué pasa? Si yo estoy interrumpiendo el blood flow, todos estos tejidos necesitan energía igual. La única manera en la que yo puedo generar ATP es anaerobia. El problema de los procesos anaeróbicos es que generan ácido láctico. Ese ácido láctico genera hidrogeniones, o sea que disminuye el pH, causa acidosis local. Voy ahora. ¿Qué significa eso? Que cuando yo causo isquemia en esta región, disminuye el pH, o sea que aumentan los hidrogeniones. Todos estos músculos de acá estaban en un estado de deficiencia de calcio. Y ya nosotros sabemos que tener muchos hidrogeniones. Voy. Por si acaso pensaba que no estaban allí. Sí. Cuando tú tienes esa acidosis láctica, tú estás generando todos esos hidrogeniones desplazan el calcio, liberan el calcio. El que está unido pasa a ser libre. El tejido muscular que ha estado enfrente a esta hipocalcemia, cuando recibe todo ese calcio secundario a este proceso, comienza a contraerse de manera refleja. Y eso es lo que causa el llamado signo de Trousseau asociado a hipocalcemia. Ajá. Ok, entonces, ¿y qué pasa con el signo de Chebosté? Porque hay fasciculaciones. Usted es diferente, pero es el mismo principio. Y digo que es diferente porque ahí lo que tú tienes es estimulación nerviosa, pero es el mismo principio. Cuando tú tienes tejido muscular o tejido nervioso que está, bueno, ustedes quieren pónganlo así. Nosotros hablamos de regulación, de regulación a la baja y regulación a la alta. Ya hemos dicho que eran mecanismos en los cuales los tejidos regulaban sus funciones. Si tú tienes un tejido muscular que utiliza calcio para contraerse, lo mismo pasa con el tejido neural. El tejido neural, vamos a ver neuro que utiliza el calcio para poder secretar las vesículas que contienen los neurotransmisores. Si ustedes quieren, pueden poner aquí un botón axónico terminal y aquí una unión neuromuscular. Cuando entra el calcio, aquí se liberan los neurotransmisores. ¿Qué pasa? Y verdad, el músculo para contraerse necesita calcio. Cuando usted tiene hipocalcemia, eso significa que en el tejido nervioso usted deja de secretar vesículas. Acá, en el botón terminal axónico, esto se llena de vesículas con neurotransmisores que solamente van a salir cuando usted entra calcio. Con el tejido muscular lo que pasa es que a periodos prolongados de tener deficiencia de calcio, se vuelve sensible, susceptible al mismo. Si usted tiene un aumento transitorio de los niveles de calcio locales, el músculo va
a sobreactivarse, va a sobrereaccionar a esa hipercalcemia transitoria. Lo mismo pasa con el tejido acá nervioso. En el caso de Chebostek, usted está eliminando el calcio, o sea, eliminando el estímulo del calcio y provocando que se liberen las vesículas que están todas acumuladas acá y que no han podido salir porque no hay calcio. Usted está reemplazando esto con un proceso mecánico, que es el tapping. Cuando usted tapea, cuando tú le das, yo le voy a enseñar el video ahora, cuando usted le da el toque, todas estas vesículas se liberan y causan el tic que ustedes ven ahí, que normalmente no causa, que normalmente no sucede. Son músculos de hiperreactividad y aquí sería liberación de todas esas vesículas que no han podido ser liberadas por la deficiencia de calcio. Eso es lo que ustedes ven acá. Yo me imagino que esto es una vaina de mentira, pero bueno, vamos a ver de tu sopa, hermano. A ustedes le van a salir videos de eso. Eso mismo, una gente que llegó, que no se sabe qué es lo que tiene, que no sé qué cuánto, que le pusieron un cof, que a la enfermera se le olvidó de quitar el cof. Y que llamaron al médico, al staff, un familiar o algo, porque la mano de la persona comenzó a hacer esto. Soy están inflando el cof, soy isquemia, en hipocalcemia, se libera todo ese calcio y el músculo está hiperreactivo. Es el signo de Trousseau. Así le van a poner videos, le van a poner la descripción. El otro, vamos a ver si encontramos uno de verdad. Yo creo que este es de verdad. Sí, mírenlo ahí. Entonces ustedes ahora agarran eso, se dan un tap por arriba del nervio facial. Déjenme ver. A ustedes no les pasa eso, pero a una persona con hipocalcemia sí, por lo que les mencionaba anteriormente. Aquí se ve muy bien. Muy bien. Todo el New England Journal Medicine, obviamente, está bien, mírenlo ahí. Por aquí. Bien, estamos claros ahí. Eso es lo que... ¿Qué lleva eso? Oh, mira, no me deja. Porque creo que está... eso. Gracias. Pues sí, entonces, esto yo lo quería guardar en otro lado, pero ya que estamos aquí, ¿verdad? Que tú preguntas, pues eso. Eso que ustedes están viendo aquí es lo que le acabo de explicar. Lo único que yo le puse ahí dibujito. ¿Dónde está? Aquí le puse dibujito y eso. Y por si acaso, esa hiperreactividad que ustedes van a ver muscular va a ser bien importante, sobre todo cuando hablemos de hipo e hipercalcemia, donde los síntomas son al revés. Si tú tienes alguien que tiene hipocalcemia, tú vas a tener hiperreactividad muscular. O sea, yo lo digo porque regularmente uno esperaría lo contrario. ¿Ven acá? El músculo se contrae con calcio. Y tú me estás diciendo que hay calcio bajo y el músculo se contrae más de lo que debería, que hay tetania, eso no tiene sentido. Y es lo contrario entonces. Hay flacidez muscular cuando hay hipercalcemia. Pero nuevamente todo eso se resume al concepto que ya lo había dicho anteriormente, de regulación a la baja, regulación a la baja. Tú tienes exceso de algo que activa algún tipo de tejido, el tejido se protege disminuyendo la utilización de esa sustancia o, o esa hormona, disminuyendo el receptor o los canales. O sea, el mismo concepto, pero aquí aplicado a calcio y músculo en vez de receptores y ligandos. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas?
Miren, eso que ustedes están viendo ahí, esa parte del signo de Trudeau, yo le dije, le van a poner video, le van a decir que qué es eso, que por qué pasó. Son estos conceptos de cosas unidas y libres, eso es muy importante. Sumamente importante. ¿O dudas, preguntas? No, todo bien. Oye, me parece que ese video, el que vimos, eso. Ajá. Habíamos, bueno, yo creo que no hemos hablado de eso, pero eso que usted está viendo es la causa más común de, a propósito de hipotiroidismo, que es post paratiroidectomía o post tiroidectomía. Yo le dije que como están detrás, a veces se la llevan con todo sin querer. Miren, cuando nosotros hablamos de tejido tiroideo, nosotros hablamos de la estructura histológica. So, thyroid histology. Como ya le he dicho, siempre es bueno ubicarse. Aquí nosotros hablamos de coloides, ¿verdad? Coloide, 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 coloide. Estas eran las células perifoliculares y estas eran las, o sea, peri, alrededor, para. Lo que nosotros estamos viendo acá son estas, señores. Estas células que están aquí producen esto. Calcitonina es bien importante. Porque para motivos prácticos es un antagonista de la PTH a nivel óseo. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. En general, calcitonina va a ir al contrario de PTH. ¿Qué ustedes ven ahí? Calcio elevado en sangre se une a los receptores, eso le llaman receptores sensores de calcio, aumentan la secreción de calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Inhibe la resorción ósea, o sea que se libere más calcio de los huesos a la sangre. La calcitonina es un inhibidor de los osteoclastos. Directo. Ya nosotros sabemos que PTH es un activador indirecto de los osteoclastos porque la activación es secundaria a la activación de los osteoblastos. Lo que estamos viendo aquí es que cuando el calcio aumenta, calcitonina aumenta, pero la PTH baja, porque ya nosotros sabemos que, si bien es cierto, el efecto neto de la PTH es aumentar el calcio, asimismo esta inhibe la secreción de la hormona. Eso nosotros lo sabemos. Para motivos prácticos, calcitonina no tiene ningún tipo de patología para nosotros. O sea, no hay casos, hasta donde yo he visto, revisado, de personas que tengan hiper o hipocalcitoninemia. Eso no existe. Ahora, calcitonina es importante por dos cosas. Una, porque es utilizado como un medicamento. Y segundo, porque es un marcador importante de cánceres tiroideos. Un poquito más adelante vamos a hablar de los cánceres tiroideos. Y vamos a ver que en algunos de estos cánceres tú utilizas la calcitonina. Vamos a decir que tú agarras a una persona, vamos a poner un número aleatorio, vamos a poner 10, y le encontraron cáncer de tiroides. Y antes de la cirugía, los niveles de calcitonina eran 10. Si luego de la cirugía, extirpan la tiroides. Si cuando hacen la cirugía, los niveles bajan, bueno, como la calcitonina sale de los niveles de tiroides, se supone que en los próximos días tú deberías esperar que la calcitonina desaparezca, que los niveles sean casi imperceptibles. Imagínense que eso pasa. Usted tenía niveles 10, removió la tiroides y ahora no ve calcitonina. En chequeos regulares, porque era una persona que tuvo cáncer, en los chequeos regulares comienza a aparecer calcitonina 1,
después 2, después 3, y sigue aumentando paulatinamente. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que si la calcitonina solamente puede salir de este tipo de célula que se supone que usted se llevó con la tiroides, lo que eso significa es que o usted no se llevó el cáncer entero o había hecho metástasis para otro lado. So, calcitonina es un marcador de resolución y de seguimiento a personas que han tenido algunos cánceres tiroideos, no todos. Es una herramienta de seguimiento. Lo otro es un medicamento. Como es un medicamento que inhibe a los osteoclastos naturalmente, es uno de los medicamentos de primera línea que nosotros utilizamos en hipercalcemia, ligeramente moderada. O sea, con una de ligera a moderación, elevación. Cuando los niveles de calcio están solamente un poquito elevados, lo que damos es fluido intravenoso. Si está ligeramente, vamos a poner moderado, vamos a ponerlo ligero y en severo, y luego severo. So, un poquito elevado, IV fluids. Moderadamente, lo que regularmente hacemos es fluidos más calcitonina. Y si eso no resuelve, entonces lo que damos es zoledronic acid, que es un bifosfonato. Ahora, calcitonina tiene una propiedad importante como medicamento para nosotros. Y es que tiene una propiedad llamada taquifilaxia. La taquifilaxia es una propiedad que tienen algunos medicamentos y es que tú solamente puedes darlo por periodos cortos. Por ejemplo, este medicamento tú no me lo puedes usar como 3, 4 días. Si tú lo utilizas más de eso, no importa la cantidad de calcitonina que tú hagas, eso no va a hacer nada. Algo parecido pasa con otros medicamentos como nitroprusiato, que vamos a ver más adelante. Dame un momentito, ¿qué es esto? Pero un mensaje al hospital para chequearlo. Pues sí, eso pasa con otros medicamentos que vamos a ver más adelante. Por eso lo menciono, para que más o menos lo conozcan. Ese es el concepto, taquifilaxis. So, ya, eso es lo que me interesa. Como le dije, prácticamente no hay patología vinculada con eso. Es más el enfoque como medicamento y como seguimiento de cánceres tiroideos post-excisión. Miren, esto nosotros lo vamos a abordar en detalle en bioquímica más adelante. Lo único que me interesa que sepan es que nosotros tenemos 2 grandes grupos de hormonas que se encargan de manejar, de liderar el metabolismo. Esos dos grupos en general, ustedes lo van a ver como hormonas de abundancia, insulina, y hormonas de estrés. A veces le llaman también hormonas contrarreguladoras. Y dentro de esto va a tener hormonas del crecimiento, glucagón, catecolaminas, cortisol. Glucagón sencillamente se va a oponer a todo lo que hace insulina. Insulina, en general, promueve la utilización de glucosa y almacén en general. Almacén de moléculas de glucosa como glucógeno, formación de lípidos, formación de proteínas. Glucagón, todo lo contrario. Promueve la conservación de glucosa, promueve la destrucción de glucógeno, promueve la movilización de grasas, promueve la destrucción proteica. Ya. No me interesa más nada ahora. Porque normalmente todo esos procesos en detalle lo vamos a ver en bioquímica. Ahora, insulina. Esto sí nos interesa a nosotros. Nuevamente, la mayoría de los detalles que nosotros vemos acá, nosotros lo vamos a ver en bioquímica. Por ende, las cosas que nos interesan ahora mismo acá
son bien puntuales. Miren, lo primero que me interesa que vean es esto. Más adelante en bioquímica nosotros vamos a ver, pues esto, que las proteínas, regularmente tú creas proteínas largas, extensas, y regularmente estas tienen pedazos. Están los pedazos pre, están los pedazos pro y están las porciones proteicas. En este caso en particular solamente estamos viendo pro y el péptido. O sea, la parte pro, que sería el péptido C, y la insulina. Esto es insulina, esta es la parte pro. ¿Qué pasa? Como ustedes ven acá, la insulina nosotros podemos encontrarla de dos formas, activa e inactiva. Mientras la insulina tenga el péptido C pegado, no es activa. Por ende, por lo general, antes de secretarse, se despegan. O sea, la insulina se almacena así, las células beta pancreáticas, y cuando se secreta, se separan. El péptido C es importante para nosotros por dos causas. Primero, sirve como un marcador. Segundo, mantiene la insulina inhibida antes de secreción. Ahora, ¿el péptido C es un marcador de qué? Pues, Inflamación, creo. Me acuerdo. tiene otras funciones, como tú dices, o sea, en cardiovascular nosotros vamos a hablar de ese concepto, de a lo que nos referimos con inflamación, bla, bla, bla. Pero, mientras tanto, lo que me interesa que entiendan y que conserven es esto. Si son dos moléculas que yo sintetizo y produzco juntas, bueno, una molécula inicialmente yo la divido en dos, eso significa que péptido C es igual a insulina. O sea, por cada molécula de péptido C, yo tiro una de insulina. La insulina normalmente no dura mucho en la sangre. Se utiliza en los tejidos, se desvanece. Por ende, yo puedo utilizar el péptido C como una medida de función del páncreas en cuanto a la insulina. Esto no es muy reliable, yo medirlo en sangre, pero esto sí, esto dura tiempo en sangre. Yo puedo medir péptido C para ver cómo le está yendo el páncreas, cómo está funcionando en cuanto a la secreción de insulina. Ahora, más importante eso es en los siguientes casos. Hay algunos tumores funcionales. Hay uno que se llama insulinoma. Como su nombre dice, es un tumor que secreta insulina. Algo que nosotros vamos a ver más adelante, y eso va a ser en psiquiatría, es algo llamado factitious disorder. Y vamos a hablar también del síndrome de Munchausen y síndrome de Munchausen by proxy, de algunas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de factitious disorder. Oh, y hay otro que se llama Malingering. Por aquí. Malingering factitious disorder. Son dos patologías. Pues miren, más adelante nosotros vamos a conocer estas patologías. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? Péptido C va a ser esencial para diferenciar entre lo siguiente. En algunos de ustedes lo van a poner casos donde alguien llega con hipoglicemia. Y generalmente cuando uno tiene hipoglicemia, las cosas que piensa es o hay un insulinoma o hay un misuso, un uso mal, insulinoma, o hay un uso inadecuado de insulina. Bueno, la complicación principal de diabéticos es hipoglicemia por mal uso de insulina. Luego trae otros medicamentos, vamos a conocer las sulfonilurias. Las sulfonilurias son unos medicamentos que promueven la secreción de insulina. Y ok, esos son los casos que más nos interesan ahora. Hay otros nuevamente, pero para que tengan una idea. Bueno, si quieren agregar ahí, insuficiencia adrenal.
Deficiencia o sea, deficiencia de cortisol. So, cada vez que usted ve a alguien con hipoglicemia, esas son las primeras cosas que tienen que venir a la mente. Porque nosotros tenemos mecanismos para mantener la glicemia en ayuno. Si aquí uno deja de comer 12 horas, uno no se muere de una hipoglicemia, no le da una cosa. Normalmente nosotros tenemos un mecanismo para resolver con eso, entre comidas. Yo creo que yo sí me muero. O tiene, no, Mentira. 12 horas, no, 12 horas demasiado. te voy a tu diagnóstico es show. Haciendo show. No, a ti no te pasa nada. Te puede dar una vaina, te puede poner mal humor, ¿verdad? Cosas así. No, claro, eso es cierto. Show. Pero sí, o sea, no es que no puede pasar, pero no es lo normal. Nosotros tenemos mecanismos para, todos hablamos en bioquímica, ¿verdad? So, el problema de ustedes con esto va a ser que ustedes le van a poner el que yo con hipoglicemia y ustedes van a tener que diferenciar qué es lo que está pasando. Y el problema más grande va a venir con estas personas que tienen problemas psiquiátricos. Está mal en Giring, que son personas que intencionalmente se provocan enfermedades y regularmente para adquirir algún tipo de ganancia. Para, no sé, terminar en el hospital y que le cojan pena, le den dinero, qué sé yo, o para ganar algo. Regularmente hay algo detrás, o para malversar un seguro, qué sé yo. Si regularmente hay alguna ganancia económica, emocional, lo que sea. Y luego está factitious disorder, que puede sonar raro, pero son personas que se enferman adredemente, pero no saben que lo hacen. O sea, no están conscientes de que lo hacen, aunque es algo intencional. Pero normalmente no hay una ganancia externa y ellos no tienen insight, o sea, una patología psiquiátrica. Esto es un desgraciado, esto es una patología psiquiátrica. Pero ¿cómo así que o sea, que conscientemente él se provoca la enfermedad para obtener Sí, algo? ese es malingering. En factitious disorder, tú tienes a alguien que se provoca una enfermedad, pero no está consciente de que lo está haciendo y, o sea, no tiene insight y normalmente no, y no hay alguna ganancia. Yo sé que suena raro, pero por eso es que una patología psiquiátrica. Por ejemplo, un caso clásico es una mujer que llega a una emergencia con múltiples abscesos en, vamos a decir, ¿cómo le llaman esto? En los brazos, en la piel, en diferentes áreas. Y hay pus, ¿verdad? Todos son abscesos. Cuando hacen el cultivo, sale Proteus, sale enterococo, faecium, cosas que te indican a ti que por ahí había pupú. Le dan tratamiento, bla, 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 la mandan a su casa. Vuelve unos meses con el mismo asunto. Lo único que en este caso, en esta segunda oportunidad, se ven lo que le llaman track marks, que son como esto. Alrededor de donde salieron los abscesos, en este caso se ve eso, como claramente que se inyectó algo, como que, ¿verdad? Algo pasó, que había una lesión, algo. Y cuando tú ves a otra gente que se inyectan vaina y tú ves eso, o sea, es bien, tú te das cuenta. Tú le preguntas a la persona, por ejemplo, que qué fue lo que pasó, que cómo llegó ahí, que qué es eso, y no sabe, y realmente no sabe. O sea, en su cabeza, ¿verdad? En su mundo no sabe. Ahora vamos a decir que tú llamas a protectores de servicio, no sé qué, van a la casa, investigan y encuentran en el baño, en el inodoro, por ejemplo, metido jeringas. Y después en further inspection se determina que era ella misma que utilizaba materia fecal y se inyectaba. Ahora, cuando tú le preguntas, realmente ya no sabe, la persona no sabe cómo llegó eso ahí, qué pasó, por qué ella tiene un absceso. Nuevamente, suena muy raro, pero como dije, por eso es una patología psiquiátrica. Eso es factitious disorder.
no hay un gain externo, no hay una razón aparente, la persona no tiene insight de lo que está pasando y lo que está haciendo. Normalmente lo hacen para asumir el rol de enfermo y ya. Pero eso. So, una de las cosas que ustedes encuentran con esto es, ajá, Pero la persona lo hace consciente, aunque no tenga ningún beneficio, pero está consciente de que hizo eso. el problema es, mira qué pasa con eso. La persona, vamos a decir que en referente a eso, mira, hay un concepto que se llama insight. Insight es algo que se utiliza en psiquiatría. Y lo que te determina el insight es si la persona está consciente o no de lo que está haciendo o está pasando. Eso va a ser más evidente cuando nosotros hablemos de neurología. En neurología nosotros vamos a hablar de patologías como, por ejemplo, hemineglect, donde tú tienes algunos infartos o un insulto en la corteza parietal y la persona comienza a ignorar, por ejemplo, todo lo que se encuentra al lado izquierdo o derecho. Lo más común que una de las pruebas que se hace es esta. Que tú le dices que te dibuje cosas y tú ves que solamente dibujan la mitad de las cosas. O un reloj y ponen todos los números en un solo lado y comienzan a ignorar el otro lado completamente. Eso es clásico de neglect site syndrome. A esa persona tú le preguntas sobre el reloj que acaba de dibujar y tú le pones ese reloj y tú le pones uno normal al lado y te dice que el de esa persona está bien y que el otro le falta la mitad. Porque aunque ellos pueden ver lo que está aquí, no lo integran. O sea, no están conscientes de eso. Lo ven, pero no están conscientes. En ese caso, tú dices que la persona no tiene insight de esa información. Una cosa es que tú veas, que tú sepas, otra cosa es que tú lo integres en el sistema nervioso. Nuevamente, eso suena súper raro, pero estas patologías son así. Hay otra que se llama síndrome de Anton, que es mucho más interesante. Bueno, miren la imagen, que dice que no está ciega. Es una persona que está ciega, se llama cortical blindness, y generalmente pasa a personas que tienen strokes en la corteza visual. El problema con esta patología es que son personas que están ciegas, pero no saben que están ciegas. Tú le preguntas al frente de ti, literalmente tú lo pones al frente de ti, tú le preguntas de qué color es mi camisa y ellos dicen que mi camisa es rosada y me van a decir que mi camisa es negra. Yo le digo, no es negra, me digo, no es rosado. Ellos no ven, pero creen que ven. Y eso es algo que vamos a ver un poquito mejor cuando hablemos de síndrome de Wernicke, de Korsakoff. Eso le llaman, en general, a ese síntoma pues, se le llaman confabulación, que es una persona que no recuerda una información particular, pero cree que se acuerda y no está consciente de que es una información fabricada. Yo tuve en el hospital un Korsakoff, bueno, era Wernicke-Korsakoff los dos juntos, pero era muy interesante, pero parece que era un alcohólico crónico o algo así. Sí, Y ese cada fue vez que tú le preguntabas qué pasaba, te daba una historia diferente. Y lo decía con una seguridad de una cosa. Y hubo un momento que apareció la pareja y dijo que fue lo que pasó y él está diciendo que no, que eso era mentira. Pero te digo, cada vez que tú le preguntabas era una historia diferente. Y lo decía como que eso acá, tú sabes, con una seguridad de una cosa, como que eso acababa de pasar ayer. Y eso en general se llama confabulación. Pero nuevamente, en neurología, en psiquiatría, y ahí cuando hablemos de Korsakoff, eso está en neurología y en bioquímica, en los dos lados, vamos a hablar un poquito más de eso. Por eso digo, yo sé que suena súper extraño y como que no tiene sentido, pero patologías neurológicas y psiquiátricas, muchas de ellas no tienen mucho sentido realmente. Una pregunta. De esos síndromes, el primero, por ejemplo, ¿hay algunos que tengan como periodo de lucidez?
o ellos son todo el tiempo así. Normalmente cuando tú tienes un trastorno, un problema, sobre todo psiquiátrico, tiende a haber un patrón y tiende a ser constante. Ya si algo que no es constante, lo más probable es que sea un hablador o algo así. O sea, con cosas selectivas, eso puede ser otra cosa. Tú puedes tener problemas con cosas, con temas o circunstancias selectivas. Pero el problema con esas cosas es que es muy difícil tú sabes si alguien está diciendo la verdad o no. Pero en fin, el problema con estas patologías es que ustedes van a tener personas, por ejemplo, que tienen factitious disorder o malingering, eating, van a llegar con hipoglicemia y ustedes van a tener que determinar eso, qué fue lo que pasó. Y el péptido C va a ser bien importante, porque una persona puede intoxicarse con sulfonilurea o una persona puede mal utilizar insulina. Por ejemplo, el caso clásico que van a ver va a ser una persona, lamentándolo mucho, ustedes me excusan, pero generalmente son las mujeres que tienen que tienen a tener, por ejemplo, factitious disorder. Y lo que van a tener es que llegó a la emergencia, que es una persona joven, sé yo, 20 y pico, 20, y que llegó por hipoglicemia. Coincidencialmente, su papá, su mamá, un familiar es diabético. Y cuando le miden los niveles de insulina, vamos a decir que están elevados, pero le miden los niveles de péptido C y están disminuidos. Cuando ustedes encuentran ese mismatch, eso significa una sola cosa. La insulina que está causando la hipoglicemia es exógena, es externa, porque si fuera el páncreas de esa persona que está secretando insulina, hubieran cantidades equivalentes de péptido C. Cuando no hay péptido C, hay hipoglicemia a expensas de insulina, piensen en utilización de insulina exógena. Ahora hay un pequeño problema. Están las intoxicaciones por sulfonilurias. Es el mismo caso, una persona joven, generalmente mujer, que tiene algún familiar cercano con diabetes, que llega con hipoglicemia, insulina alta y péptido C alta. Eso significa dos cosas. O tiene un insulinoma por ahí o abusó de sulfoniluria. Se intentó suicidar, matar, no sé, y se metió ahí un regalo de ese medicamento. Pero nuevamente, vamos a ver casos de eso para que tengan desde ahora en cuenta la importancia del péptido C, que no va a ser solamente alrededor de insulina, sino que va a estar vinculado a tumores y a algunas patologías psiquiátricas. Otra de las personas que siempre van a ser, oigan bien, alrededor de estos casos, siempre van a ser personas con familiares con diabetes, o sea, que tienen acceso a eso. En muchos otros casos son enfermeras, lo mismo, personas que trabajan en el área de la salud y tienen acceso a sus medicamentos, eh, o farmacéuticas. Ustedes saben, gente que tiene acceso a este tipo de cosas, porque tú no encuentras insulina en la calle, ¿verdad? Pues sí. Lo otro que me interesa que sepan es esto. Esto es bien importante, sobre todo acá. Hay unas enzimas que se llaman insulinasas, que se encuentran principalmente en kidneys. Eso va a ser importante porque personas que tienen insuficiencia renal crónica, que están en hemodiálisis, van a ser bien sensibles a insulina. Y es por eso, porque la insulina, como tienen disfunción de ese órgano, pues tienen mayor vida media eh, que en una persona normal. Esos son grupos de personas, sobre todo, yo sé que hay de ese libro, pero me estoy concentrando en esto porque son los más comunes. Que están en riesgo de hipoglicemia cuando tienen ESRD o CKD y lo diagnostican con insulina, con diabetes, requiriendo insulina. Eso es importante. Miren, todo eso que usted está viendo ahí, nosotros lo vamos a ver en bioquímica. No nos interesa ahora.
Lo más que me interesa que sepan es algo que ya nosotros vimos en renal, que es un concepto, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí en el túbulo contenedor proximal nosotros absorbíamos dentro del límite fisiológico el 100% de la glucosa, ¿verdad? Filtrada a través de un transportador llamado SGLT2. Le habíamos dicho que ya nosotros con eso aprendíamos que la glucosa no pasaba de un compartimento a otro por magia, sino que había un transportador. Aquí está SGLT2, en los intestinos está SGLT1 y todas las células en general que utilizan glucosa tienen un transportador de por medio. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene una distribución diferente. 1 y 3 lo encontramos principalmente en tejido neural y en eritrocitos. GLUT2 lo encontramos principalmente en páncreas y células beta pancreáticas. GLUT4 la encontramos en los tejidos llamados insulino dependientes. O sea, que necesitan insulina para que puedan utilizar glucosa. Que virtualmente son todos los tejidos que no son ni tejido neural ni eritrocito. O sea, principalmente tejido muscular, tejido adiposo. Y el último, que no hay más, pero el último, el GLUT5, se lo vamos a ver también intestinal. Pero normalmente es un tema de bioquímica para nosotros. Ajá. O sea, el cardíaco también es dependiente. ¿Perdón? El cardíaco, el tejido, el músculo cardíaco, el tejido cardíaco es insulino dependiente. No. Hay algunas vías. Mira qué pasa con el tejido. El tejido cardíaco es un tejido interesante y normalmente utiliza más como sus requerimientos energéticos son un poquito mayores que los tejidos generales. Suele utilizar más que glucosa, suele utilizar ácidos grasos. Pero eso no quiere decir que en circunstancias especiales pueda utilizar glucosa. Sencillamente que es más ácidos grasos que eso. Y en tal caso no es considerado insulino dependiente. Y la principal razón es por eso, porque su funcionamiento no depende solamente de ese aporte energético. Es más bien de grasas que de otra cosa. Ok. Dile, no entendí eso. Tiamina. ¿Qué pasó con tiamina? Oh, tú dices, como está hablando de Wernicke Korsakoff, ya le llegué. Ajá, en bioquímica. Me Ya. peleaba. Ahora entendí tu mensaje. Miren, todo eso yo lo explico en bioquímica, el otro grupo ya lo vio. Ahora mismo no me interesa nada de eso para ustedes. Miren, aquí ustedes van a gozar. Nuevamente, todo esto que ustedes ven de aquí para abajo, eso yo lo dije para arte, no se preocupen, eso lo vamos a ver en bioquímica. Mientras tanto, lo único que me interesa que ustedes sepan es que la insulina es indispensable para que algunos tejidos, como mencioné, tejido muscular, tejido adiposo, utilicen adecuadamente glucosa. Es una hormona que promueve precisamente eso, el transporte, utilización de glucosa, almacenamiento de glucosa y de macromoléculas en general, formación de proteínas, formación de tejido graso. Ya, lo único que me interesa. Y lo contrario de eso, glucagón, ya. Lo otro, resolvemos de camino. Miren, esto de aquí es un poquito complicado, pero no se preocupen que yo tengo maneras. Hay cheats en esto de cómo manejar este asunto. Pero por si acaso, esto que ustedes están viendo aquí es esencial. Yo consideraría esto, no lo más importante, obviamente, pero high yield. Tienen que esperar por lo menos una de estas patologías, por lo menos una, sentado. Pero en fin.
Déjame ver algo. Es que yo siempre... Repite, ¿cuál es patología fue que dije? ¿Perdón? ¿Cuáles fueron las patologías que dijiste que son ayer? Las causas esas congénitas de adrenal hyperplasia, hiperplasia adrenal. Estas. Bien, Bien, son unos entonces, temas regularmente descuidados porque se ven raros y como guay. Dale, pero no se preocupen, que como le dije, yo sé cómo entrarle a ellas. Está buscando algo aquí. Yo siempre por alguna razón misteriosa confundo. Ya no me pasa porque me he confundido tanto, pero que ya sencillamente no, ya yo sé que es al revés. Pero yo siempre había confundido síndrome de Nelson con síndrome de Sheehan, por alguna razón el nombre. Pero en fin. Miren, pues ya ahí técnicamente, de aquí de normalidad, lo que nos falta es, oigan bien, nosotros vamos a seguir con cortisol y cuando hablemos de cortisol y apetito, vamos entonces a comenzar aquí a hablar de patologías para meterlo de lleno en eso. Porque no tiene sentido comenzar a hablar de patologías que están vinculadas directo o indirectamente a deficiencia de cortisol. Y, o sea, como que este orden a mí no me parece de que hablar de una patología y después hablar de algo normal, para después no me hablar de patología. Yo creo que es mejor si hablamos de cortisol, hacemos algunas aclaraciones cada segundo mensajero, aunque ya lo más importante ya le dije, que es ubicaciones de los receptores, bla, bla, bla. Y entonces comenzamos a hablar acá de congenital adrenal hyperplasia y ahí entonces ya comenzamos a hablar de toda la patología. Lo bueno es que de manera directa o indirecta, muchas de las patologías y cosas ya nosotros hemos hablado, solo que vamos a concentrarnos en ver en detalle las que no hemos visto, causas de cada una de estas patologías, porque ustedes van a ver que no es lo mismo decir tú tienes esta hormona para arriba o para abajo, que las diferentes causas. Como siempre, nosotros vamos a tratar de enfocarnos lo más posible en diferenciales, porque nuevamente hay 500 tipos de insuficiencia, estoy tratando de hacerlo en español en inglés, adrenal insufficiency, de hipotiroidismo, todas las hormonas que hemos visto hasta ahora van a estar para arriba y para abajo. Y cada una de ellas va a tener diferentes causas. Como siempre, no es suficiente tú saber por qué sube, por qué baja, sino que es importante saber cómo diferenciar una de otra. Yo voy a aprovechar y voy a dejar la otra pregunta que les iba a enseñar. La voy a mandar al grupo. Ustedes ahí cuando tengan aburrido la revisan. Idealmente, por si acaso, idealmente, lo que deberían hacer es tratar de abordar esa pregunta como nosotros lo hemos hecho, no consultar con el libro, porque usted se está no examinando, pero sí evaluando, que son cosas diferentes. Examinando es probarse, evaluando es tratar de aplicar el conocimiento sin importar el outcome, ¿verdad? No estamos buscando poner preguntas